universidad. Y en este auditorio, que además tiene el nombre de un gran amigo, Diego Israel Delgadillo, que fue la persona que presentó la propuesta de que se declarara el 1 de marzo como el Día del Contador Público Colombiano durante aquella famosa conferencia de juntas directivas de asociaciones de contadores públicos en la ciudad de Medellín. Ese es un mérito muy importante de él. La causa de esa satisfacción mía radica en que yo tuve la oportunidad de ser docente de esta universidad el siglo pasado. Y que uno tiene como una gran satisfacción de espíritu que después de unos 36 años venga a este auditorio y pueda tener el privilegio de encontrarse con algunos de sus exalumnos. El caso del colega Tigreros, que tengo entendido que vivió mucho tiempo fuera del país y hoy nos está acompañando. Caso de, desde luego, de Ramiro, una persona que no se excusó de asistir en esta tarde después de que realizamos alguna actividad con docentes, el profesor Morales, que fueron mis estudiantes en esa época. No vayan a hacer cálculos de edades ni esas cosas, ¿sí? Eso fue hace muy poco. Vamos a hablar esta noche de algo que puede parecer extraño y seguramente le parecerá bastante extraño, sobre todo a los investigadores. Los investigadores seguramente tienen unos criterios bien definidos sobre esa expresión. ¿Quién me ayuda aquí? Sobre esa expresión que aparece anotada ahí, ¿no? Paradigma. Porque para los investigadores el concepto de paradigma está muy relacionado con una disciplina de conocimiento. Fue la expresión preferida de Thomas Kuhn para construir toda su teoría científica que giró alrededor de la diferencia entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, pero que para Thomas Kuhn también fue un tremendo dolor de cabeza, porque terminó en un evento, en un encuentro internacional de filosofía que se realizó en París, en un trenzado en una discusión con una dama. Uno normalmente las discusiones con las damas las pierde, y Thomas Kuhn no fue la excepción. Margaret Masterman le preguntó por qué en su trabajo sobre las revoluciones científicas le había dado 123 definiciones distintas al término paradigma, que era lo más significativo de su teoría. Thomas Kuhn tomó muy bien las cosas,
reestudió el problema y abandonó el término paradigma para pasar a utilizar un sustituto como matriz disciplinar. De todas maneras, el término paradigma siempre ha estado vinculado a modelos de conocimiento, a disciplinas de conocimiento. Por eso puede parecer extraño que yo hoy hable de paradigma no en relación a una disciplina de conocimiento, sino en relación a una profesión, que es un asunto distinto. Es cierto que la profesión está apoyada en disciplinas de conocimiento, pero la profesión es una práctica social que se desarrolla para solucionar determinado tipo de problemas de una determinada comunidad. Yo hago relación aquí al concepto de paradigma en el sentido de que existen unos modelos. Paradigma y modelo son términos más o menos análogos de organización de la profesión y de organización de la profesión en relación con sus intereses fundamentales, con sus objetivos fundamentales. Y voy a plantear que en este momento uno podría hablar de la existencia de tres paradigmas del ejercicio de la contaduría pública. El paradigma de protección del interés público, el paradigma de la confianza inversionista y un paradigma emergente que es el paradigma de lucha contra la corrupción. Y unos dirán, pero ¿cómo así? Un paradigma de lucha contra la corrupción. Bueno, vamos a mirar algunas cosas, porque me parece que aquí tenemos que encontrar una serie de elementos tremendamente profundos sobre nuestra función social y tremendamente profundos en relación con nuestras responsabilidades profesionales. ¿A qué se refiere eso del paradigma de protección del interés público y dónde podemos encontrar nosotros básicamente los fundamentos de carácter legal que sustentan esa idea de paradigma de protección del interés público? La profesión colombiana es una profesión extraña. Aquí existió ejercicio profesional antes que profesión académica. Aquí se empezaron a pedir en el mercado contadores públicos en el año de 1900, en la década de 1920, y nosotros apenas organizamos la profesión en la década de 1960. Quizás algunos rasgos en la década de 1950. Y siempre la profesión ha venido desarrollando una gran cantidad de luchas, de actividades sociales, reivindicando sus derechos, que yo he planteado en algunos escritos como la lucha por el reconocimiento. Porque el Estado y la sociedad nos reconozca como miembros de este país, porque el Estado y la sociedad nos reconozca como miembros de las comunidades académicas, de las comunidades profesionales. Y siempre hemos encontrado como el mecanismo de ese reconocimiento en la emisión de normas legales. Primero lo fue la Ley 145 de 1960, dentro de las normas duraderas. Antes se habían dado por lo menos 4, pero de muy corta duración. Y esta fue complementada, y eso también es importante recordar que la Ley 145 de 1960 no ha sido derogada, fue complementada por la Ley 43 de 1990. Y la Ley 43 de 1990 incorpora de una manera clara y precisa la definición del contador público
como un profesional de carácter social, que tiene la responsabilidad de construir confianza y que realiza toda una serie de actividades que están orientadas a la protección del interés público. ¿Qué es eso del interés público? Esa es una de esas expresiones que hoy están en el centro de las discusiones. Porque nosotros vivimos en un mundo supremamente extraño en términos de las palabras y las cosas, como podría enunciarlo Foucault. Porque a veces nuestros discursos se pierden porque nos cambian las palabras y nos dejan las cosas, que es más o menos la figura que se representa en esa hermosa composición literaria de la Torre de Babel, ¿no? Dios, para no permitir que el conocimiento del hombre lo igualara en el alcance del cielo, le confundió las lenguas a los hombres, cambió las palabras, pero dejó las cosas. Y dicen el origen de las lenguas, ¿no? Y allí el interés público tenía un significado claro y preciso en ese viejo paradigma del ejercicio profesional. Todas las actividades de los contadores públicos se dirigen a la protección de los intereses, no solamente de sus clientes, no solamente de las empresas, sino también del Estado, de sus colegas y de la sociedad en general. El sentido de interés público allí es el sentido del interés común, del interés de todos. Y la función del contador público trata exactamente sobre ese asunto, la protección del interés de todos los ciudadanos. Eso puede tener una serie de soportes jurídicos, inclusive en nuestro ordenamiento constitucional, en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. En esos artículos 333 y 334 de la Constitución Política, en el primero se determina la libertad de empresa y en el segundo se limita la libertad de empresa porque se establece que las empresas deben existir para desarrollar el bien común. Y de ahí se deriva en gran parte la reglamentación del ejercicio profesional de los contadores públicos. Estamos orientados a la protección del bien común y la forma como contribuimos a la protección del bien común, a la protección del progreso de la sociedad, es mediante el cumplimiento de una función social clara y específica. Somos constructores de confianza. La confianza es un capital social que tiene una relación directa con el desarrollo económico. Las sociedades que tienen más elevados niveles de confianza tienen mayores niveles de desarrollo económico. Hay autores que han trabajado profundamente este concepto de la confianza. Francis Fukuyama es un sociólogo norteamericano de origen japonés que publicó un libro que se titula así, Confianza, y que nos ilustra de una manera muy precisa de la forma en que la confianza termina influyendo el desarrollo económico,
mientras que la ausencia de confianza promueve el atraso económico. A veces lo plantea al interior de un país. Fukuyama nos ilustra, por ejemplo, el caso de Italia. Italia es un país que integra varias naciones. La Italia del norte es una Italia aria, convencida de la prevalencia del hombre blanco, cristiano, protestante, y que dentro de ese concepto de lo cristiano protestante incorporan una serie de creencias sobre la vida, en el sentido de concebir que el objetivo del cristianismo es promover una religión de amor, donde el padre tiene la capacidad de compartir todos sus bienes con sus hijos, lo que hace que la riqueza sea un hecho normal, porque Dios es el dueño de todas las riquezas y las comparte con sus hijos. Ese es el gran modelo de la confianza protestante. Y para ellos, pues ser pobre es no estar en gracia de Dios. Es así de sencillo. Esa Italia del norte es una Italia supremamente desarrollada. Es allí donde están las grandes fábricas de automóviles, las grandes fábricas de tecnología de comunicaciones. Es una Italia bastante avanzada. La Italia del sur, por el contrario, es una Italia latina, cristiana pero distinta, católica. La ética católica es una ética del sufrimiento, es una ética del sufrimiento y la esperanza. Suframos ahora para alcanzar la gloria eterna. Les encanta el martirio y tienen bajísimos niveles de confianza. Las relaciones de confianza se limitan prácticamente a las relaciones de familia. Italia del Sur es una nación atrasada, romántica, sí, ¿no? Riquísima en la música de San Remo y esas cosas, los vinos, y únicamente ha hecho un gran prestigio sobre desarrollo organizacional a través de las mafias, pero las mafias son familiares. Eso es lo que le permite a uno entender cómo cuando una persona va a entrar a un grupo mafioso, hay un protocolo de entrada, un evento de adopción por parte del jefe de la mafia, que toma el papel de padrino frente al extraño de la familia para que él quede integrado a la familia. Cuando vuelvan a ver el padrino, seguramente lo van a ver con otra perspectiva de comprensión. Ese es el asunto de la confianza. Los contadores públicos lo que hacen en su ejercicio profesional es construir confianza. Construir confianza. ¿Cómo construyen confianza? En primer lugar, construyendo representaciones que simplifican lo complejo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando elaboramos informes financieros, informes contables en general. A través de unos mensajes muy claros, muy comprensivos, comprensibles, estamos exponiendo situaciones de altísima complejidad social. La gente cree en lo que entiende y a través de esa simplificación de la complejidad nosotros construimos confianza. Y construimos confianza además
por el incremento de la credibilidad. Ese incremento de la credibilidad se constituye por los dictámenes y atestaciones de los contadores públicos sobre determinados informes. Eso es lo que hacemos nosotros en el mundo, construir confianza. Si la sociedad occidental no fuera desconfiada, nosotros no tendríamos oficio. ¿Sí? Tenemos oficio porque la sociedad occidental es profundamente desconfiada. Y en el caso nuestro, en el caso colombiano, este problema de la confianza llegó más allá de ser un simple elemento de relación entre miembros de una sociedad y se imbricó en la estructura de la funcionalidad del derecho. Cuando se estableció que los contadores públicos tienen la función de fedatarios, es decir, que pueden emitir fe pública. Ojo, la confianza es un fenómeno social. La fe pública es una figura jurídica. Es una presunción legal. La fe pública implica que todo documento firmado por un contador público es verdadero y lo que representa está ajustado a la ley mientras no se demuestre lo contrario. Y en esa circunstancia, los documentos avalados por los contadores públicos en la administración de justicia son reconocidos como prueba judicial. Es decir, aquí hay un tratamiento jurídico de la confianza, que es una figura particular de la legislación colombiana y que tenemos que entender muy bien. Por ahí hay una normita en la ley 43 que dice: cuando el contador público da fe pública se asimila a los funcionarios públicos para efecto de responsabilidades penales. Eso no se nos puede olvidar, más tarde volveremos sobre ese asunto. ¿Por qué se nos reconoce la capacidad de fedatarios? Porque se supone que nuestro ejercicio profesional está orientado a la producción y dictamen de información fidedigna. El concepto de información fidedigna de alguna manera está descrito en el artículo 48 del Código de Comercio, que nos define la contabilidad, nos dice que la contabilidad es la historia clara, completa y fidedigna de los hechos que afectan el patrimonio de los comerciantes. Observen que ahí hay unas palabras claves, unos descriptores supremamente importantes. Es la historia, y la historia es atrás. De los hechos, y hechos es una forma verbal, no del verbo echar, sino del verbo hacer, en pasado. ¿Por qué tiene que ser sobre ese tipo de información de los hechos, de la historia? Porque la fe pública sirve para administrar justicia y la justicia se administra sobre hechos. La justicia no se administra sobre sueños ni sobre ilusiones, es sobre hechos. Esa es la característica del paradigma de la protección del interés público que nosotros hemos vivido durante la mayor parte de la historia de la profesión, que fue claramente expuesto en la Ley 43 de 1990. Somos protectores del interés de todos los ciudadanos. Por eso nosotros
En nuestros dictámenes ya hablábamos de eso que ahora se pretende un discurso nuevo, la responsabilidad social, porque la responsabilidad social no es más que la obligación de reponer los recursos que se toman de una sociedad para realizar una serie de actividades normalmente de carácter privado. Eso ya estaba en nuestros discursos profesionales, concepto de responsabilidad social ya estaba vinculado a nuestros dictámenes profesionales. Y esos dictámenes profesionales no estaban orientados a defender ni el interés de la empresa, ni el interés del Estado, sino el interés de toda la sociedad. Por eso uno nota que en el Código de Ética establecido en la Ley 43 se habla de una regulación de las relaciones con los clientes, de las relaciones con el Estado, de las relaciones con los colegas y de las relaciones con la sociedad en general. Defendemos los intereses de todos. Ese es el paradigma del interés público. Muy interesante. Pero nosotros tenemos una legislación supremamente volátil. Tenemos una legislación cambiante, provisional. Y de pronto vimos cómo frente a ese paradigma del interés público se empezó a desarrollar de manera paralela un nuevo paradigma, que es el que se ha denominado el paradigma de la confianza inversionista. ¿Cuál es ese paradigma de la confianza inversionista? Bueno, es el que surge de la sociedad de mercado y fundamentalmente de una forma de organización social que se ha conocido como la financiarización de la economía, donde lo más importante de las acciones económicas resulta siendo los mercados de capitales, integrados por mercados financieros y mercados de valores. ¿Cuál es la expresión jurídica de ese nuevo paradigma, el paradigma de la confianza inversionista? La expresión jurídica de ese paradigma de la confianza inversionista es lo que nosotros hemos dado en llamar estándares internacionales, que son muchísimos. No son solo los estándares internacionales de información financiera, los estándares internacionales de aseguramiento, también son estándares internacionales de control interno, también son estándares internacionales de calidad, N modelos de estándares internacionales. En lo que toca con el ejercicio de la contaduría pública, de alguna manera, lo que más influye en ese nuevo paradigma, en el paradigma de la confianza inversionista, son los estándares internacionales de información financiera y los estándares internacionales de aseguramiento. Dentro de esos estándares internacionales de aseguramiento se encuentran unos muy importantes, que es lo que se ha llamado los estándares internacionales de ética del contador profesional. Ojo, del contador profesional, no del contador público. Lo cual a uno de una vez le deja como una duda en el sentido de la aplicabilidad de ese código de ética en Colombia,
porque la profesión de contabilidad, de contador profesional no existe en Colombia. En Colombia, creada por la ley, reglamentada por la ley, lo que existe es la profesión de contador público. Y es público por esa vinculación, por ese compromiso con el interés público. El paradigma de la confianza inversionista tiene una serie de características que yo voy a sintetizar de una manera tremendamente breve. Los estándares internacionales, que muchos llaman estándares internacionales de contabilidad, no son de contabilidad, son de presentación de información financiera. No son de contabilidad, son de información. Son dos cosas distintas. Pueden estar relacionadas, pero son distintas. En segundo lugar, no son internacionales. ¿Por qué no son internacionales? Porque las normas internacionales son aquellas que se derivan de tratados internacionales o que son emitidas por instituciones creadas a la sombra de tratados internacionales. Y los emisores de estándares son instituciones privadas. El IASB, International Accounting Standard Board, es un consejo, es una junta designada por el Comité de Fiduciarios de la Fundación Estándares Internacionales de Información Financiera. Fundación. Y las fundaciones son instituciones privadas, no son nacionales ni internacionales. Y tampoco son estándares. Observen ustedes, no son de contabilidad, no son internacionales y tampoco son estándares. Porque un estándar es una regla, es una condición que se quiere alcanzar en un determinado proceso. Y cuando uno lee rigurosamente los estándares de información financiera, lo que constituyen es un marco para la autorregulación contable por parte de las empresas. ¿Sí? Nadie aplica en una empresa estándares internacionales, lo que aplica son unas políticas contables que se encuentran en el marco de los estándares internacionales y que producen la información que él quiera. Por eso se habla de que existen políticas contables agresivas, políticas contables conservadoras, políticas contables grises, intermedias, porque cada quien va a definir las reglas de reconocimiento de sus transacciones. Bueno, pero nos las pusieron ahí como una norma que hace que los contadores puedan producir las representaciones no con el objeto de simplificar la complejidad, sino que puedan producir las representaciones con el objeto de satisfacer los intereses del cliente, que es distinto. Es totalmente distinto. Cuando nosotros leemos el código de ética, nos encontramos con una sorpresa, que no hay un código de ética sino varios. Hay una parte general que incluye unos 5 principios éticos y hay una parte de código de ética para contadores de negocios, es decir, los que están al servicio de la administración de las organizaciones, y
otro código de ética para contadores en actividades públicas, es decir, los que van a emitir dictámenes sobre la información. ¿Y qué dice esa información? Esa información produce fundamentalmente pronósticos. El concepto de valor razonable como valor de mercado, lo que nos está mostrando es pronósticos de lo que un sujeto piensa que un determinado bien o derecho puede producir al ser enajenado. Los pronósticos no se pueden verificar. Los pronósticos no se pueden comprobar. Luego, la información de pronósticos no es una información fidedigna. La información de pronósticos es una información razonable. Y razonable, pues, ahí caben muchísimas cosas. Razonable uno piensa que es verdad. No, lo razonable puede ser mentira. Pongámosle a eso un ejemplo, ¿no? Un contador acostumbraba a darle el regalo de Navidad a su esposa de acuerdo a cómo se hubiera comportado durante el año. En un determinado año, el contador hizo el examen exhaustivo del comportamiento de su esposa y verificó que ella le había sido fiel durante 311 días, 22 horas, 15 minutos, 32 segundos, 4 décimas, porque el examen fue exhaustivo. Más o menos, más que menos, razonablemente fiel. Pero fiel. Una palabra tremendamente peligrosa. Y ojo, con información razonable no se puede emitir fe pública, porque la información razonable no se refiere a hechos, se refiere a pronósticos. Y la fe pública es un factor de administración de justicia, es un concepto jurídico, de tal manera que en el marco de los estándares internacionales, nosotros no podemos dar fe pública. Así clarito. Porque la fe pública es un instrumento de administración de justicia. Y la administración de justicia se practica sobre hechos, jamás sobre pronósticos. A uno no lo pueden sentenciar por soñar. Lo sentencian por lo que hace, no por lo que piensa que puede hacer. Entonces uno dice, ¿y para qué esa información? Bueno, esa información es importante en las sociedades financiarizadas, porque su objetivo fundamental es dinamizar los mercados de capitales. De alguna manera, los informes contables dejan de ser como esa prueba de los hechos y se convierten en un instrumento de marketing para la venta de títulos en los mercados públicos. La gente no invierte por lo que ha sido la empresa, la gente invierte por la promesa de lo que se puede ganar. Y el modelo se concentra en proteger los intereses del cliente. Cuando ustedes se leen el Código de Ética para Contadores Profesionales, lo primero que identifican es que allá hablan de interés público, pero dicen que el interés público se realiza en la medida en que estén bien protegidas los intereses
del cliente. Es una concepción distinta de interés público. Es decir, ahora nos dejaron las palabras, pero nos cambiaron las cosas. Ahora el concepto de fe pública es la eficiente asignación de recursos. Eficiente asignación de recursos. Algo así como lo que decía en alguna oportunidad Alfonso López Miquelsen. Si a la economía le va bien, a la gente le va bien. El cálculo que hay aquí es una teoría económica que se llama la teoría del reboce, que dice que si a la empresa le va bien, a la sociedad le va bien. Que el asunto es que si se asignan correctamente los recursos, las ganancias fluirán a las empresas hasta rebosar su capacidad de absorción de recursos y que esas ganancias excesivas se rebosan para satisfacer las necesidades sociales. El concepto tiene varios problemas. Es decir, la vasija que recibe las ganancias empresariales es flexible. Esa no es rígida, no se llena nunca. Ese cuentico ya no lo había echado Jesús. Por allá en una de esas figuras lindísimas que utilizaba en sus enseñanzas y que llamaban las parábolas. Una muy famosa, la parábola del rico Epulón y Lázaro, que nos dice que estaba Epulón en su mesa alta. Eso es bueno recordarlo. Entre los hebreos, los únicos que utilizan mesa alta son la gente muy rica. La gente que tiene menos recursos utiliza una mesa de 20 centímetros de alta y se sienta en el suelo. Y la gente pobre tiende un mantel sobre el piso y se sienta en el suelo. Yo me imagino que la última cena fue así, como la última versión que acabo de comentar, y no la que pintó Da Vinci, que parece que hubiera sido en un hotel de 7 estrellas en Dubái. Entonces, Epulón iba consumiendo sus viandas, sus manjares, iban cayendo los mendrugos y los mendrugos que caían satisfacían el hambre de Lázaro. Esa es la lógica de la solidaridad del modelo neoliberal. Esa es la lógica que está detrás de todo ese nuevo paradigma que desarrolla información para crear confianza de los inversionistas, logrando captar los recursos de los inversionistas para satisfacción de sus clientes, que es el que los capta. Decir, como nos lo dicen, que los estándares internacionales producen información para satisfacer los intereses de los inversionistas, yo lo creo tremendamente cuestionable. Yo creo que las relaciones sociales han cambiado mucho a través del tiempo. En el siglo XIX empieza a desarrollarse el pensamiento crítico con la obra máxima de Carlos Marx, La crítica de la economía política. Marx muestra que el capitalista se enriquece expoliando el trabajo del proletariado. Esas no son las relaciones de hoy. Hoy los administradores se enriquecen expoliando los ahorros de los inversionistas.
Y la información juega un papel importantísimo en ese campo. Los contadores entonces ahora trabajan para los clientes, para satisfacer los intereses de los clientes, desarrollando un proceso de construcción de confianza inversionista para que la gente invierta sus ahorros. Segundo paradigma. Tenemos un serio problema, ¿no? Y es que estos dos paradigmas del ejercicio profesional están coexistiendo, porque nadie ha derogado el Código de Comercio. Y dicen que estos decretos, ¿cómo es que le dicen? El DUR, Decreto Único Reglamentario de la Contabilidad, está protegido por una presunción de legalidad porque ninguna autoridad ha declarado su inexequibilidad o su ilegalidad. Están conviviendo y nos están metiendo a nosotros, a los contadores, en un mundo supremamente difícil. Si cumplimos con la normatividad del Código de Comercio, violamos el DUR. Si cumplimos el DUR, violamos la normatividad del Código de Comercio. Entonces nos están poniendo en un dilema de esos terribles como para Francisco. ¿A cuál violamos? Es como para Francisco, ¿no? Y como si fuera poco, desde hace rato ha empezado a emerger un tercer paradigma en el ejercicio profesional. Yo lo he colocado ahí como el paradigma de lucha contra la corrupción. El gobierno tiene un serio problema, el Estado tiene un serio problema con la corrupción. Somos una sociedad profundamente corrupta. No podría yo esta noche hacer una exposición detallada sobre ese problema de la corrupción. Los invito a que, en lugar de ponerse a ver Netflix, entren por allá a YouTube y marquen allá Rafael Franco Ruiz y busquen un video que se llama Corrupción en clave compleja, donde yo hago allí un análisis sobre el problema de la corrupción, que es de los problemas más estratégicos que estamos viviendo actualmente. El gobierno dice que hay que combatir la corrupción. Yo voy a decir una cosa muy cortica sobre corrupción. La corrupción tiene 4 grandes pilares. El familismo amoral, es decir, la existencia de unas familias tradicionales que desde siempre se han creído las propietarias de la hacienda pública, de todos los bienes públicos y comunes, y que creen que el Estado debe actuar para satisfacer sus necesidades de enriquecimiento. Entonces uno oye hablar de familias muy tradicionales en ese campo que siempre han estado pegadas de los recursos del Estado.
Arboledas, Mosqueras, Eder, Uribes. Ese es un pilar de la corrupción. El segundo pilar de la corrupción es lo que yo he denominado la sociedad de la urgencia. La gente que siente la necesidad del enriquecimiento rápido por las vías que sean. Narcotráfico, corrupción administrativa, todo ese tipo de prácticas ilegales que se ilustran con la declaración de un agente de la policía en México que decía que se ganaba como unos 3,000 pesos mensuales como policía y que ahora robando gasolina estaba ganándose unas 50 veces más. La sociedad de la urgencia. Ese es el segundo pilar de la corrupción. El tercero, la corporatocracia, que ha invertido los valores y ha hecho que el Estado no sea el regulador, el depositario de la soberanía, sino que el Estado se haya convertido en una institución al servicio de las empresas, porque son realmente las empresas las que legislan. Y eso no hay sino que ver las últimas reformas tributarias. Característica de las últimas reformas tributarias: súbanle los impuestos a la gente y bájeselos a las empresas. Y finalmente, la democracia de mercado. Nosotros no vivimos un sistema democrático en el sentido de la democracia política soñada por filósofos, por politólogos, sino que vivimos una democracia de mercado, es decir, donde las votaciones las impone el mercado y no las ideas, donde el factor fundamental del desarrollo de una campaña política es el marketing político y no los programas de gobierno. Una democracia de mercado que ha sido permeada por la posverdad. Y la posverdad es la mentira. Que actúa generando creencias que afecten los sentimientos de la gente para que la gente vote afectivamente y no racionalmente, para que la gente vote movida por el odio y no movida por los programas de gobierno. Esos son los 4 grandes pilares de la corrupción: familismo amoral, sociedad de la urgencia, corporatocracia y democracia de mercado. El Estado ha tenido la convicción de que hay que combatir la corrupción y se ha levantado la estrategia más ingenua que ustedes se puedan soñar. La democracia, la corrupción se combate a través del ejercicio de la contaduría pública. Por eso lo estoy colocando como un nuevo paradigma. ¿En qué se fundamenta esa afirmación de que la corrupción se combate a partir del ejercicio de la contaduría pública? En una serie de normas. Yo seguramente haré alusión solo a algunas de ese marco legal del paradigma de lucha contra la corrupción. El Código de Comercio, al crear la figura de la fe pública,
está determinando que la información contable es clave para dirimir conflictos entre particulares y Estado, le da carácter de prueba judicial y nos determina que la contabilidad debe tener un carácter forense. Es decir, que la contabilidad es un sistema de construcción de pruebas judiciales. Uno muy interesante, la Ley 1474 de 2011, que se conoce con el nombre de Estatuto Anticorrupción, establece dentro de los mecanismos de combate a la corrupción lo de siempre, un fortalecimiento de las penas, una reforma del Código Penal, pero obligaciones de construcción de información y sanciones a los contadores públicos si no actúan en consecuencia. El Código Penal, que cada vez se llena de más y más y más normas que se aplican a los contadores públicos si no actúan en un compromiso riguroso de lucha contra la corrupción. Y aquí vienen unos muy interesantes. La Ley 1762 de 2016, que es una ley antilavado de activos. En esa ley antilavado de activos, que ha sido más conocida con el nombre de ley anticontrabando, se establece todo un capítulo de obligaciones de los contadores públicos, donde se determina, por ejemplo, que es causal de cancelación de la inscripción profesional de un contador el no reportar ante la Unidad de Investigaciones sobre Activos Financieros del Ministerio de Hacienda actividades que puedan constituir lavado de activos y prácticas del contrabando por parte de los contadores públicos. Luego viene otra ley, que es la Ley Anticorrupción Internacional, que determina que los contadores públicos están obligados a denunciar la posible comisión de delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social y contra el patrimonio económico. Lo establece como una nueva función de los revisores fiscales. Además de ello está el régimen penal tributario, el régimen penal aduanero y desde luego los proyectos que nunca faltan. El señor fiscal general de la Nación ha presentado un proyecto de ley anticorrupción a consideración del Senado, al cual le falta solo un debate. Es decir, puede ser aprobado en este semestre, apenas salgan del plan de desarrollo. Y en ese proyecto de ley el señor Contador General de la Nación propone una reforma del Código Penal para crear un nuevo delito, omisión de reporte, que se aplicaría específicamente a contadores públicos y coordinadores de control interno, que normalmente son contadores públicos también. La Procuraduría General de la Nación presenta un nuevo proyecto de ley anticorrupción en el cual fortalece las sanciones contra los contadores públicos
que no denuncien o no reporten conductas ilegales de sus clientes. Y para cerrar con broche de oro, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, donde en términos bien sintéticos, en la parte correspondiente al articulado, lucha contra la corrupción, fortalece las penas que deben aplicarse a los contadores públicos. Yo por eso no creo en los mensajes presidenciales, ¿no? ¿Cómo era que decía? Técnica y ética. Sí. Pongan la cabeza, porque ustedes son la Liga de la Justicia. Son ustedes los que tienen que combatir la corrupción. Y si no combaten la corrupción, serán objeto del peso de la ley, con una aplicación profunda y rigurosa del Código Penal, fundamentalmente. Hay gente que se ríe con las cosas que dice Duque. Dicen que el vicepresidente compite en objetividad de sus mensajes con Maduro. Y les da mucha risa cuando él dice: voy a armar un ejército de 1 millón de informantes. ¿Para qué? Para combatir la corrupción y el delito. Pues yo les cuento que por determinación de la ley, nosotros estamos poniendo ya 260.000 informantes. Porque somos todos los contadores públicos los que tenemos esa obligación de reporte, esa obligación de denuncia. Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para detectar esas situaciones de posibles hechos de corrupción para poderlas denunciar? Y entonces nos dicen, pues aplique los estándares internacionales, pero no los estándares internacionales de información financiera, no los estándares internacionales de aseguramiento, sino unos de los que casi no nos hablan, los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Son 49 estándares internacionales. Es nuestra obligación conocerlos, porque esos sí se derivan de un tratado internacional, el GAFI. Y dentro de esos 49 estándares internacionales que ustedes pueden bajar en la página de la unidad de investigaciones sobre activos financieros del Ministerio de Hacienda, se van a encontrar con que se han establecido una serie de obligaciones de implementación de sistemas de control para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el SARO, el SARLAF, con una particularidad, que esos estándares establecen que el control, la identificación de esas transacciones que pueden constituir actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, se hace a nivel de transacciones, no de saldos. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que nuestras normas
en términos del paradigma de combate a la corrupción, están en oposición a los estándares de información financiera, porque eso es lo que nos ofrecen son saldos. Y lo que nos están reclamando en términos de control de combate a la corrupción es control de transacciones. Se parece más al modelo de protección del interés público, porque ese sí está preocupado por las transacciones, tanto a nivel de las normas de contabilidad como a nivel de la fiscalización. Pero se nos atraviesa ese asunto de los estándares internacionales. Pero hay otras cosas que tienen que preocuparnos a nosotros en términos de este paradigma de lucha contra la corrupción. ¿Dónde están los mecanismos legales de protección de denunciantes? El gobierno realizó una investigación, me parece que muy seria y muy rigurosa, yo tengo el informe, sobre protección de denunciantes. No, nunca lo ha llevado ni siquiera a nivel de un proyecto de ley. Ni siquiera a nivel de un proyecto de ley. ¿Quién nos va a proteger? Sí, nosotros somos la Liga de la Justicia. ¿Tenemos capacidad de defendernos solos? Porque somos la Liga de la Justicia, pero tenemos un problema. Ni parecemos ni somos superhéroes. ¿Ustedes creen que cuando uno vaya y denuncie a los que están lavando de activos, el lavador de activos le va a decir, ay hombre contador, no haga eso? Mejor renuncie. No. Lo que está en juego allá es mucho más que nuestra estabilidad laboral. Lo que está en juego ahí es nuestra propia vida. Y nosotros no tenemos la inmortalidad de los superhéroes. Porque no somos superhéroes. Pero a eso nos estamos enfrentando. Tenemos que denunciarlo. Y entonces, ¿y si no lo denunciamos qué? Ah, no, pues fácil, ¿no? Podemos ser objeto de responsabilidades penales. Y esta noche no voy a hablar ni de responsabilidades disciplinarias, ni contravencionales, ni civiles, ni fiscales. Voy a centrarme sencillamente en hacer un resumen muy forzado de las responsabilidades penales a las que quedamos expuestos si no cumplimos con el deber de reporte, si no cumplimos con el deber de denuncia. Se nos asimila a funcionario público cuando damos fe pública, y eso implica que podemos ser procesados por peculado, por prevaricato. Se nos puede perseguir por el delito de receptación, guardar, transportar, comercializar o legalizar bienes que sean producto de actividades delictuosas. Y por eso nos pueden dar ahí una remuneración de 2 a 18 años de vacaciones no remuneradas
con alojamiento y alimentación incluida. Nos pueden procesar por fraude, nos pueden condenar por fraude procesal. Cuando estados financieros que no correspondan con la realidad sean utilizados como prueba judicial. Por uso indebido de información privilegiada. Por falsedad ideológica en documento público. Muchos abogados dicen que no, porque los contadores no son funcionarios públicos. No, la profesión también se puede ejercer en el sector público. Falsedad ideológica en documento privado. Corrupción privada. Administración desleal. Alzamiento de bienes, que consiste en ocultar el patrimonio de personas o entidades mediante la omisión de activos o la incorporación de pasivos ficticios. Destrucción, supresión y ocultamiento de documentos privados. Pánico económico. Omisión de controles. Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo. Omisión de controles en el sector salud. Y omisión de denuncia. Frente a eso, nosotros no podemos argumentar secreto profesional. Porque lo que existe en la regulación de la contaduría pública no es el secreto profesional, sino es la confidencialidad. Y la confidencialidad es la obligación de guardar silencio sobre todas aquellas cosas que se conocen en el ejercicio de la profesión cuando no exista obligación de denuncia. Y nos han establecido la obligación de denuncia. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar ese mundo? El paradigma de lucha contra la corrupción está vigente. Eso no es algo que está por venir. Está ahí. Hemos mirado las normas que lo establecen. ¿Y qué hacemos? Las únicas cosas que nosotros podríamos hacer serían acciones sociales que nos permitan, como sector social en sí, adelantar acciones frente al Estado, no tanto para que no nos obliguen a denunciar, sino para que protejan, para que nos protejan en nuestro trabajo. Hay un caso muy especial, que es el problema tributario. Se ha venido desarrollando todo un capítulo de derecho penal tributario. La concepción de la DIAN es que los contadores somos corruptos, que esos son miles y miles las declaraciones tributarias avaladas por contadores públicos que incorporan omisión de ingresos o costos ficticios, es decir, evasión tributaria, que son una enorme cantidad de certificaciones sobre investigaciones tributarias, como por ejemplo certificaciones para tramitar devoluciones de IVA, firmadas por contadores que resultan falsas.
y que a los contadores hay que sancionarlos ejemplarmente por eso. Y uno se pregunta, ¿es que los contadores son corruptos por naturaleza? ¿Van a la universidad a que les enseñen a ser corruptos? ¿O no será que esos problemas se presentan por unos factores que también son controlables, pero sobre los cuales el Estado no quiere actuar? El 92% de la facturación de servicios independientes de contadores públicos está en cabeza de firmas internacionales de contaduría, lo cual quiere decir que unos 247,000 contadores tenemos que partirnos el alma compitiendo por el 8% de ese mercado residual. ¿Es fácil mantener integridad cuando hay esas relaciones de mercado? ¿No debería el Estado regular la existencia de un verdadero libre mercado de servicios profesionales para a través de esa herramienta generar condiciones de mayor integridad en el ejercicio profesional? ¿Y qué hace el Estado? Por ahí publiqué hace unos meses una cartica mediante la cual el presidente de una empresa de energía le comunicaba a una firma nacional de contadores que había sido excluida del concurso de méritos para la designación de revisor fiscal en razón de que el Ministerio de Hacienda había enviado una circular a todas las empresas de propiedad del gobierno o donde el gobierno tuviera capacidad decisoria de que únicamente nombraran como revisores fiscales a firmas internacionales de auditoría. No contamos con ningún apoyo del Estado, al contrario, contamos con su discriminación. Y siempre en los problemas de corrupción somos los chivos expiatorios. ¿Qué es eso, el chivo expiatorio? Eso hay que también tenerlo bien claro. Por ahí una novela muy interesante de Saramago, el Evangelio según Jesucristo, donde él hace una recreación de algunos cultos del pueblo hebreo en el templo de Salomón. Los hebreos, aunque se digan el pueblo escogido, pues son pecadores. Pero entonces ellos celebran la Pascua. ¿Qué hacen en la Pascua? Visitan el templo de Salomón y llevan un chivo que lanzan a un túnel lleno de brasas, vivo para que se queme, y con ese sacrificio del chivo, sus pecados quedan perdonados. Y los pecadores utilizan un tercero, débil, inconsciente, para que se gane el perdón de sus pecados. Nosotros somos los chivos expiatorios de la corrupción. ¿Alguna vez ustedes han oído que los grandes empresarios hayan sido detenidos, apresados por corrupción? Y tal vez por ahí una excepción de un político, una, porque no es de los partidos tradicionales. Ustedes oyeron que hubo un problema de más de 2 billones de pesos de devoluciones del IVA
investigados por devolución, porque las devoluciones eran sobre exportaciones ficticias, y que una de las empresas más comprometidas en esas exportaciones ficticias de chatarra era de propiedad de Tom y Jerry. Ustedes saben quién es Tom y Jerry. No me hagan decirlo. Y cuando los llamaron, dijo, no, yo no sé nada, pregúntenle al contador. Y eso dio origen a que 17 contadores fueran detenidos. De los 17 eran 16 mujeres. Ya las mujeres no solamente son el 72% de la profesión, también están llegando al 72% de los sancionados. Yo, que cumplo con las obras de misericordia, entonces me fui al Buen Pastor a visitarlas. No en visita conyugal, en un trabajo de investigación. Hablé con todas ellas, indagué cuánto les habían pagado por firmar esas certificaciones y todas dieron la misma respuesta, nada. ¿Por qué las firmaron? Para mantener el trabajo, porque es que no hay trabajo. Y todas, oígase bien, todas, madres cabeza de familia. Y son las explicaciones que nosotros nunca buscamos en los comportamientos antiéticos de la gente. Mi investigación va en que el que seleccionaba ese personal, que era un exfuncionario de la DIAN, la seleccionaba con esos criterios. El primer criterio de selección es que estuvieran indefensas, madres solteras, cabeza de familias. Bienvenidas al ejército de los chivos expiatorios. Porque a los que hicieron las exportaciones ficticias no los han tocado. ¿Qué vamos a hacer? Y yo lo voy a decir así, para terminar. O nos organizamos o nos organizan. Y cuando nos organicen, ya saben, es modelando. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rafael Franco Ruiz, nuevamente por su ilustración. Es una verdad muy cruel de nuestro ejercicio profesional, pero es así, y siempre que viene nos deja mensajes de este tipo, que no es que sea fatalista, sino que es la realidad.